Buen día. Hoy nos acompaña el licenciado Marco Moreno Vélez, director de Comunicación Electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Marco, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias, Ale, y pues un saludo a todas las personas que nos están viendo. Gracias por la invitación. Muy contento. Muchas gracias por estar aquí. Pues vamos entrando en el tema. Claro. ¿Cuáles fueron los retos en comunicación a los que se enfrentaron en este proceso electoral inédito? Pues básicamente el principal es que como nunca se había hecho una elección de este poder, era precisamente esa duda o esa incertidumbre sobre cómo se conformaba el poder judicial en el país. Es decir, había habido elecciones para poder legislativo, para poder ejecutivo, y pues la ciudadanía sabía en cierta forma, o sabíamos en cierta forma, cómo o quiénes componían estos poderes. Pero con esta reforma que hubo, surge el caso de elegir un poder que nunca se había volteado a ver a detenimiento o a detalle. Entonces, como nosotros mismos lo vimos, había muchísimas dudas sobre cómo estaba conformado, sobre cuáles eran sus alcances, sobre qué cargos se iban a elegir. Entonces, el reto era grande para poderle, primero que nada, explicar a la población en una primera fase informativa qué es lo que se estaba eligiendo, qué es lo que estaba en juego y cuál era el alcance que podría tener. Porque definitivamente no habíamos volteado a ver un poder como este en toda la historia de México. Entonces esa parte inédita, como bien dices, al mismo tiempo generaba una incertidumbre grande, que ya venía de por sí de algunas controversias, y pues se requería como tranquilizar un poco a la población, a la ciudadanía, sobre que no era algo tan difícil o tan raro de entender. Esto que tú me comentas me lleva a preguntarte, ¿había condiciones diferentes, como que no había partidos políticos participando en este proceso electoral? ¿Cómo manejaron ustedes desde la comunicación estas diferencias? Sí, justamente en esa etapa informativa es que nos dimos a la tarea de explicarle a la población por qué tendrían que acudir a votar o qué es lo que se tendría que votar. Porque, como se comentó, sin haber partidos políticos, la parte de difusión se veía hasta cierto punto mermada, porque los partidos políticos, por obvias razones, promueven el ir a votar. Promueven entre la población que la gente vaya a votar. Esto, en cierta forma, ayuda a que llegue a más gente esta información sobre quién está participando, sobre qué proponen, sobre cuáles son las plataformas de donde están lanzadas, aparte plataformas que son conocidas por años, que son conocidas por mucho tiempo y que en cierta forma le llegan a la población a veces hasta un poco de manera de rebote, por decirlo de forma coloquial, y la gente sabe que existen estos partidos políticos, sabe que hay actores políticos dentro de él, pero a la hora de llegar al Poder Judicial no se conoce nada de esto, no se conoce quiénes están ahí, no se conoce quiénes van a participar, y además las condiciones de campaña fueron radicalmente distintas porque no hubo financiamiento público para las y los participantes, para las candidaturas. Cambió completamente la forma de hacer campaña. Y eso a nosotros en la parte de comunicación nos dejaba un reto muy grande, que era cómo hacer que se enteraran quiénes estaban participando, para qué cargos estaban participando, por qué estaban participando. De ahí fue que tuvimos que asumir ciertas estrategias para que se pudiera traducir todo esto a un lenguaje más ciudadano y al mismo tiempo poder generar interés y quitar un poco esta incertidumbre de la población para que acudieran a las urnas. Esto me lleva a preguntarte, ¿cómo fue esta implementación de quitarle este lenguaje muy legal, muy a lo mejor pesado, porque pues si bien los perfiles eran de candidaturas de abogados, ¿cómo le hicieron para traducirlo a un lenguaje ciudadano?
Pues sí, el reto fue grande porque definitivamente el lenguaje judicial, el lenguaje legislativo, perdón, el lenguaje de la abogacía es Jurídico. denso. Ajá, el jurídico es muy denso. Nosotros nos dimos cuenta a la hora de abordar el tema que si para nosotros estaba complicado, para la población iba a estar igual, iba a estar de una forma pues confusa. Sí, no queríamos que justamente esta elección se convirtiera nada más en algo que que fuera para invitar a participar a gente de este ramo, de esta profesión. Entonces ese era como el peligro. Lo que hicimos fue justamente acudir al departamento jurídico y tratar de traducir todo esto a un lenguaje más ciudadano. ¿Cómo lo logramos? Desde el punto de vista práctico. Es decir, ¿por qué tú necesitas o cómo es que tú en tu vida diaria ¿sí? Vas a alternar o vas a trabajar con este poder? Y de ahí fue como empezamos a traducirlo. Es más, ¿por qué yo voy a acudir a un juicio? ¿Por qué va a haber un juez? En un caso muy particular, ¿por qué tengo que llegar al Poder Judicial? ¿Cómo funciona? ¿Qué experiencias hemos tenido? ¿Qué experiencias ha tenido la población? De ahí fue donde partimos para tratar de bajarlo. Lo que hicimos fue generar infografías. Las infografías ayudan a tratar de, en pocas palabras, explicar de qué se trata cada uno de estos cargos, qué hace cada uno de ellos, por qué se tienen que votar o por qué se iban a votar y que la gente supiera que no era tan lejano, que podría ser algo que van a utilizar en un momento dado sus vidas. Esta etapa nosotros la convertimos en información que llegó a través de infografías, de videos, de entrevistas y de pláticas para que la ciudadanía conociera de primera mano y con información verídica qué hace cada uno de estos cargos y que supieran cómo se divide, cuáles iban a ser los alcances y qué se iba a votar por cada uno por cada boleta, por lo menos, por decirlo, ¿no? Entonces sí fue un reto muy, muy grande traducirlo a un lenguaje ciudadano. La clave fue, ¿para qué te va a servir? Muy interesante lo que nos estás comentando. Los vimos muy creativos también en sus campañas. Y pues hablando de esta difusión, ¿cómo le hicieron para segmentar a toda la ciudadanía al hacer sus campañas? Bueno, primero que nada teníamos que hacer algo que en las campañas se notara que era accesible. Para ver esa parte accesible tuvimos que ver con qué medios contábamos. Y esos medios con los que contamos primero que nada fueron digitales, porque tenemos que tomar en cuenta también aquí la parte del presupuesto. Sí, tenemos un presupuesto, la difusión para una campaña tiene un costo, por lo regular muy alto. Entonces tuvimos que ver con el presupuesto que teníamos asignado, qué podíamos lograr, qué podíamos llegar, y eso nos llevó a elegir diferentes medios. Esos medios al mismo tiempo nos fueron dando la pauta para esa segmentación, ¿sí? Las redes sociales, por ejemplo, llegan a una gran parte de la población. Ahí aprovechamos para nosotros generar infografías, videos, de alguna manera también pues reflexiones, de entregarle a la gente por qué tenían que estar votando, hacer como especie de mapas sobre cómo iba a funcionar todo y también al mismo tiempo llevarle a la gente algo que fuera ameno, que no fuera tan solemne, porque no tiene por qué ser todo esto tomarse de una manera tan seria, y no porque no fuera importante, sino porque pudiera parecer que nos aleja el ver algo tan complejo, ¿sí? Entonces tratamos de hacerlo agradable, que la población dijera, bueno, pues esto es accesible a nosotros. Por otro lado, también llegamos a las televisoras, los medios de comunicación nos apoyaron tremendamente y pudimos hacer que las consejerías, desde la presidencia, las consejerías también, pudieran acudir a los medios potosinos
para que explicaran de qué se trataba. Tuvimos una apertura muy grande con los medios, explicaron a detalle, nos dieron tiempos con los cuales pudimos estar en radio y televisión explicándole a la población de qué se trataba esta elección, cómo se iba a realizar, cómo se iba a votar, en qué consistía la boleta, que fue como el talón de Aquiles que decían que iba a estar muy complicado y se fue como aterrizando. También lo que hicimos fue generar un par de micrositios que nos sirvieron bastante. Uno fue Todo sobre tu elección, en donde justamente ese lenguaje ciudadano se plasma en ese micrositio, dividido en diferentes secciones, en donde explicábamos qué cargos se elegían, por qué se elegían, por qué era importante la votación, cuáles iban a ser, cómo se dividió el Estado, cuáles iban a ser esos distritos en los que se dividía el Estado, qué se iba a elegir en cada uno de esos distritos, también cuál era la base legal, cómo se participaron, por ejemplo, todos los CEL y CAE que participaron, toda la ciudadanía, darle a conocer también a la población que eran ciudadanos y ciudadanas las que iban a estar detrás de esta elección, que iban a estar manejándola, ¿no? Entonces, ese micrositio nos sirvió mucho y después ya realizamos también el de Conóceles. Esto todavía dentro de este entorno mediático, electrónico, digital, que sigue funcionando muy bien dentro de la población. Sí, fíjate que vimos el micrositio, fue muy interesante porque, así como tú lo mencionas, tenía un lenguaje ciudadano en cada una de sus secciones y también el Conóceles, que fue muy intuitivo para revisar cada una de las candidaturas, para revisar cada uno de los perfiles. Considero que fue una herramienta como un gran acierto para esta elección tan diferente, ¿verdad? Creo que funcionó bastante bien porque la forma de acercarnos tuvo que ver con el lenguaje de nuestros tiempos, con el lenguaje que se está manejando ahora. Y todo tiene que ver mucho con esta inmediatez que da, que da Internet, que dan las redes sociales. Y justamente el acercarnos a este micrositio nos hizo que fuera hasta cierto punto más interactivo, porque la gente podía entrar y elegir qué tema le interesaba más saber y en qué orden. Creo que eso fue muy importante. Sí, ¿cómo fue la coordinación entre todas las áreas del CEPAC para emitir estas herramientas? Fíjate que aquí fue muy interesante porque nosotros tuvimos que coordinar toda la parte de la difusión, pero justamente cuando llegas a esta parte de la coordinación, te das cuenta del valor que tiene cada una de las direcciones, empezando por la presidencia, las consejerías y cada una de las direcciones del CEPAC, para poder de una manera organizar, para hilar toda esta información y que le llegue a la ciudadanía de manera correcta y de manera oportuna. ¿Qué es lo que pasa? Que cada una de estas direcciones y cada una de estas partes de nuestro CEPAC tenía algo que decir, tenía algo que comentar, ¿sí? Desde la parte jurídica, la parte de organización, la parte de capacitación, todos nos iban dando estos elementos que se les hacían interesantes que la gente conociera. Y cuando te das cuenta de cómo se va armando todo, la información quedó integral. ¿Qué pasa aquí también? Nos ayudó a planear y a hacer efectiva la información para la gente que no tenía internet, para todas estas comunidades, como comentábamos, algunos de los distritos del estado pues son mayoritariamente zonas de pueblos originarios, zonas indígenas, las cuales muchas veces no tienen ese acceso a las redes, no tienen acceso a internet. Entonces el reto fue llegar a ellos. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, mediante gráficos que en coordinación por ejemplo, con capacitación, con organización, le hicimos llegar a las comunidades y además pudimos llevar el perifoneo, que es algo que culturalmente es muy aceptado y lo pudimos traducir a las dos lenguas originarias principales, náhuatl y tenec, que se manejaron. Entonces, creo que la coordinación entre todos nos hizo ser más completa
esta información, hacer más completa la información. Las consejerías tuvieron la disposición de acercarse a los medios, de estar en las ruedas de prensa que organizamos y hablar sin ninguna limitante sobre cada uno de los temas, ya fuera de explicación, ya fuera de controversia, ya fuera de aclaraciones. Creo que todo quedó muy bien plasmado. Muy bien, sí los vimos todas las redes, estuvimos siguiendo CEPAC con toda esta generación de contenidos en todos los, ahora sí que en los dialectos, en Tenec, en náhuatl. También por ahí tuvieron un programa de radio. Así es. Estuvieron muy activos en medios. ¿Y qué sigue después de este proceso electoral? Bueno, fíjate que todo esto nos dio pie a sacar como una especie de patrón para poder seguir hablando de esto. Como bien dices, estuvimos muy activos en medios, tuvimos un programa que se nos donó un espacio en Magnética, que tuvo un éxito bastante bueno, porque pudimos hablar desde un punto de vista de una charla sobre todos los aspectos que conforman esta elección. También estuvimos presentes en camiones, pudimos poner allí información, espectaculares, las paradas de los metrobuses, o sea, pudimos llegar a mucha gente. Entonces, la idea es decir, para lo que sigue, no podemos bajar el ritmo, ¿sí? Es decir, a lo mejor ahorita no hay una elección, pero sí sigue habiendo un movimiento de democracia que no para, ¿sí? Nos falta todavía esta entrega de constancias, todavía nos falta la validez del proceso. O sea, hay mucho que cubrir, hay mucho que seguir informando a la población, y después de concluir este proceso, pues ya está el otro casi en puerta. Parece como que falta mucho, pero hay mucho que planear, hay mucho que informar, y también hay muchas actividades que CEPAC realiza que van a la par de estos tiempos no electorales, como son la capacitación cívica, la capacitación ciudadana, en donde pues bueno, se le explica justamente a la población cómo pueden ser más activos, cómo pueden ser más proactivos dentro de este mundo electoral, cómo pueden también enterarse qué hace cada uno de los puestos que se van a elegir en diferentes procesos. También la cuestión de género, ataque a la violencia de género, que no se siga promoviendo estas prácticas indebidas, sino que ahora también sepan que hay un instituto, un consejo que está detrás de esto y que puede en cierta forma ayudar a prevenir estas prácticas. También pues que sepan la ciudadanía que pues aquí está abierto para cualquier duda que tengan, inclusive en cuestiones históricas respecto a cómo se han llevado los procesos, por qué funciona tanto un organismo como CEPAC, por qué es necesario un organismo como CEPAC para organizar estas elecciones. Creo que hay mucha información que le podemos dar a la población y mucho trabajo que tenemos aún por delante. Para finalizar esta interesante charla, Marco, ¿qué le dirías a la ciudadanía que nos está viendo el día de hoy? Bueno, que los procesos electorales no son de ninguna manera algo ajeno, ¿sí? Pero que como cualquier actividad que requiera tener un resultado que sea positivo para la población, necesita justamente ser la población, ser la ciudadanía la que participe. Entonces la idea es que se quiten ese temor o esos prejuicios que hay sobre ser un ciudadano más activo, una ciudadana más activa, que se informen, que sepan que hay autoridades electorales que tienen información adecuada, que tienen información veraz y verídica, para que se acerquen y se quiten las dudas y los prejuicios que puede haber sobre cada una de estas elecciones. Si conocen y se dan a la tarea y tienen la voluntad de conocer cómo funcionan estos organismos y cómo se organizan estas elecciones o cada uno de los procesos, se van a dar cuenta
que la participación de cada una y cada uno de ellos es sumamente importante, que se requiere un modelo de ciudadano y de ciudadana que tengan la voluntad de informarse, que tengan la voluntad de ser conscientes y que cada voto que vaya saliendo de cada una y de cada uno de ellos va a ser un escalón o va a ser ya no digo que un granito de arena, porque realmente no es tan granito, sí es fuerte, va a ser algo que va a encaminar a ser un país que democráticamente sea más justo y que sea más adecuado a las aspiraciones que tenemos cada uno de nosotros para este país. Pues hoy acabamos de concluir. Te agradezco muchísimo tu presencia en esta entrevista. Muchísimas gracias y un saludo a todos los que nos ven. Muy amable, Ale. Esta fue la entrevista para Noticepac. Hoy nos acompañó el director de Comunicación Electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el licenciado Marco Moreno Vélez.